Cuando escuchamos la palabra dinosaurio, lo primero que la mayoría de la gente imagina es un gigantesco depredador carnívoro de varios metros de longitud, como el Tyrannosaurus Rex. Una escena brutal en la que desgarra a su presa sin piedad, la sangre se derrama por todas partes y trozos de carne aún temblorosos salen despedidos. Sin duda es una imagen que pone los pelos de punta, ¿no es así? Entonces, ¿alguna vez has intentado acercarte a un jabalí salvaje, a un bisonte o incluso a un hipopótamo? ¿Has tenido alguna experiencia así? Desde luego, no es algo que se pueda recomendar, porque para ti podría terminar en un desenlace realmente trágico. Sin embargo, ellos no son carnívoros, sino animales herbívoros auténticos que viven principalmente de hierba. Incluso así, si un hipopótamo que supera la tonelada de peso decide que has invadido su territorio, no saldrás ileso. Ese enorme animal no te comerá, simplemente te aplastará. ¿Pero eso te tranquiliza de verdad? Ahora imagina una criatura del tamaño de 3 hipopótamos y además con 3 cuernos. Puede que pienses que un ser así no existe, y estarías en lo cierto. En el mundo actual ya no existen criaturas tan aterradoras como esa. Sin embargo, hace apenas entre 68 y 66 millones de años existieron numerosos dinosaurios herbívoros de ese tipo, verdaderamente temibles. Su nombre es Triceratops. Ahora veamos en detalle a este asombroso dinosaurio. El gigante de 3 cuernos. El Triceratops habitó durante el final del período Cretácico. Si los últimos Triceratops hubieran dejado de devorar cientos de kilos de vegetación, aunque fuera por un instante, para alzar la vista al cielo, quizá habrían presenciado el asteroide que puso fin a la era de los dinosaurios, cruzando el firmamento con una cola ardiente. Sin embargo, al igual que millones de otros dinosaurios, es probable que el Triceratops no tuviera tiempo para distraerse con lo que ocurría en el cielo. Para mantener un cuerpo tan enorme como el suyo, necesitaban conservar su peso de forma constante. Un Triceratops adulto alcanzaba entre 8 y 9 metros de longitud, unos 3 metros de altura y un peso de 6 a 8 toneladas, aunque algunos individuos llegaban incluso a las 10 toneladas. Es decir, en altura podía compararse con un gran elefante, pero en longitud y peso lo superaba con creces. De hecho, si uno se colocara junto a un Triceratops, incluso un elefante africano parecería pequeño y adorable personaje de cuento frente a un demonio con cuernos y cola. Sin embargo, a diferencia de los demonios de la mitología, el Triceratops no tenía 2, sino nada menos que 3 cuernos. 2 de ellos, que podían alcanzar hasta 1 metro de longitud cada uno, se extendían por encima de los ojos, mientras que el tercero, algo más corto, se situaba en línea con la nariz. Curiosamente, a diferencia de los rinocerontes actuales, cuyos cuernos se forman a partir de la piel, los de los Triceratops eran prolongaciones directas del propio cráneo. Además, su superficie estaba recubierta por una vaina de queratina, lo que aumentaba aún más su longitud real y su capacidad ofensiva. Otra característica destacada del Triceratops era el enorme adorno que rodeaba su cuello, el llamado volante óseo, que se extendía con majestuosidad como si fuera una imponente pieza ornamental de un guerrero de tribus antiguas. Sin embargo, este adorno del cuello también formaba parte del cráneo, y en sus zonas más gruesas alcanzaba alrededor de 10 centímetros de espesor. Por eso, cuando los paleontólogos observaron múltiples perforaciones de forma casi perfecta en ese collar óseo extremadamente grueso, quedaron profundamente impactados. Aquellas marcas no se parecían en absoluto a las mordeduras de un Tyrannosaurus, sino más bien a agujeros producidos por disparos. Era tan extraño que uno casi querría creer que un viajero del futuro había disparado a los dinosaurios con un arma fantástica desde una máquina del tiempo. Sin embargo, se descubrió que no hacía falta recurrir a viajes en el tiempo para explicarlo. Se considera que esas marcas y perforaciones fueron probablemente causadas por otros Triceratops que clavaban sus afilados cuernos. La forma y el diámetro de los agujeros en el volante coincidían con la forma y el grosor de los cuernos de los propios Triceratops.
Los investigadores plantearon la hipótesis de que este extraño dinosaurio utilizaba sus cuernos como si fueran arietes durante los combates con individuos de su misma especie en la época de reproducción, algo parecido a un ritual de cortejo. Probablemente en la lucha por las hembras, los machos protagonizaban violentos choques de cuernos nada amistosos. Para atravesar un hueso tan grueso se requería una fuerza descomunal, lo que indica que aquellos enfrentamientos eran auténticas batallas a vida o muerte. No obstante, también existe la teoría de que este collar óseo no solo servía para el combate, sino que además cumplía una función de reconocimiento y ornamentación cuando las hembras elegían a sus futuras parejas. Aún hoy no se sabe si estas cicatrices de batalla resultaban especialmente atractivas para las hembras. El efecto del miedo como arma. Así, el terror que inspiraba el Triceratops no se debía solo a su impactante apariencia, sino también a su carácter, que distaba mucho de ser apacible. Ante todo, los cuernos del Triceratops no eran en absoluto un adorno. Gracias a ellos, este dinosaurio herbívoro no solo podía desenterrar plantas, sino también repeler con destreza los ataques de grandes depredadores carnívoros. Los paleontólogos han encontrado en fósiles de Triceratops marcas de mordeduras del Tyrannosaurus rex, el depredador terrestre más temido de su tiempo, que llegaron a cicatrizar. El hecho de que el Triceratops pudiera sobrevivir incluso después de enfrentarse a un asesino imparable como el Tyrannosaurus y además tuviera la capacidad de recuperarse de sus heridas, demuestra que este herbívoro sabía defenderse y no era en absoluto una víctima pasiva. Al mismo tiempo, no se puede pasar por alto la presión psicológica que imponía la propia presencia del Triceratops. Su imponente silueta, con el cuerpo bajo sobre 4 patas, los cuernos al frente y el gran collar óseo extendido alrededor del cuello, hacía vacilar incluso a los depredadores de su época. Los dinosaurios carnívoros, incluido el Tyrannosaurus rex, conocido como el rey de los dinosaurios, comprendían perfectamente que el Triceratops no era una presa fácil. En efecto, una embestida de sus cuernos en el abdomen podía resultar mortal, incluso para el más grande y feroz de los depredadores. Aún así, también existen pruebas de que en ocasiones el Triceratops acababa siendo el festín del Tyrannosaurus. Estas dos especies, consideradas de las más aterradoras en apariencia, habitaban la misma región que hoy corresponde a América del Norte y vivieron en la misma época, al final del Mesozoico. Si no hubiera sido por aquel golpe fatídico llegado desde el espacio, nadie sabe cómo habría evolucionado su relación a partir de entonces. La agresividad de los herbívoros. Aún así, incluso si un ser humano pudiera viajar en el tiempo a la era dominada por los dinosaurios, sería mucho más sensato no pensar ni por un momento en acercarse a un Triceratops solo porque sea herbívoro. Y es que, como ya se ha mencionado, ser herbívoro no significa en absoluto ser dócil. Confiar en la supuesta mansedumbre del Triceratops sería un grave error, tan imprudente como intentar jugar con un hipopótamo, un rinoceronte o un búfalo en la actualidad. Lo más sensato es no acercarse a un Triceratops, y mucho menos adentrarse en un lugar donde estén poniendo o protegiendo sus huevos, algo que podría considerarse prácticamente un acto suicida. Y quien piense que el Triceratops, pese a su aspecto intimidante, es torpe y fácil de esquivar, se llevará una amarga sorpresa. Para empezar, acercarse sigilosamente ya es de por sí extremadamente difícil. Con toda seguridad, ese intento no tendrá éxito. Esto se debe a que este dinosaurio tenía una estructura auditiva capaz de percibir sonidos de muy baja frecuencia, es decir, vibraciones graves. Por ello, las palabras de un cazador que intentara desesperadamente apelar a derechos civiles como la vida, la dignidad, la inviolabilidad de la vida privada, la libertad de expresión o el derecho a un juicio justo, difícilmente serían comprendidas. En cambio, las vibraciones de los pasos del cazador al resonar en el suelo serían percibidas con una claridad sorprendente. Y cualquier intento de un cazador sorprendido de huir de un Triceratops enfurecido estaría condenado al fracaso desde el principio. Aunque su apariencia sugiera torpeza y pesadez, en realidad podía alcanzar velocidades de unos 30 km por hora. Es cierto que esa velocidad quizá no bastaba para escapar de un Tyrannosaurus, pero para un Homo sapiens la situación sería claramente desfavorable.
Aproximadamente el 80% de los humanos no supera los 14 o 15 km por hora en una carrera ligera, y ni siquiera al huir desesperadamente por su vida en una corta distancia suele pasar de los 20 a 25 km por hora. Por supuesto, un atleta profesional puede alcanzar velocidades de 30 a 35 km por hora, y Usain Bolt recorrió los 100 metros en 9,58 segundos, estableciendo una velocidad máxima de 44,72 km por hora. Así que para quienes se fijan en los detalles, dejamos abierta la posibilidad de que Usain Bolt podría haber logrado escapar de un triceratops. Por último, hablemos de los dientes de este dinosaurio pacifista. Es cierto que el triceratops no poseía colmillos como los de los depredadores carnívoros. Sin embargo, basta con observar su pico prominente similar al de un loro moderno y la hilera de afilados dientes alineados en su interior para que esa impresión empiece a desmoronarse. Su dentadura estaba compuesta por entre 36 y 40 columnas de dientes densamente agrupadas a cada lado de la mandíbula, y el número total de dientes en su boca podía alcanzar los 800. Estos dientes estaban adaptados para triturar plantas extremadamente duras como helechos, cícadas y palmeras. En otras palabras, si un triceratops acorralaba a un desafortunado viajero en el tiempo, habría utilizado sin dudarlo todos los recursos a su alcance: sus cuernos, sus dientes y su enorme peso corporal. El último héroe de su era. La gran cantidad de fósiles óseos descubiertos indica que esta especie estuvo ampliamente distribuida y prosperó especialmente entre los grandes dinosaurios de su tiempo. Además, compartía su hábitat con el depredador terrestre más temible de toda la historia de la Tierra. Una evolución ciega pero sabia dotó al Triceratops de todos los recursos posibles para enfrentarse incluso al asesino más formidable del mundo antiguo. La evolución convirtió al Triceratops en el dinosaurio herbívoro más temible. Es cierto que entre los herbívoros de aquella época existían saurópodos mucho más grandes que el Triceratops. Sin embargo, ellos no contaban con un armamento activo, por así decirlo, tan agresivo como el del Triceratops. Por supuesto, también existían dinosaurios herbívoros con una gran capacidad defensiva. Por ejemplo, el Ankylosaurus, cubierto de armadura, poseía una cola engrosada en forma de masa, que probablemente tenía la fuerza suficiente como para destrozar incluso murallas. Pero solo el Triceratops reunía en tal grado un conjunto de armas tan letales como su enorme masa corporal, sus 3 cuernos y su impenetrable collar óseo. Como lo demuestra el caso del Triceratops, la evolución no selecciona únicamente a quienes poseen los colmillos más afilados, las mandíbulas más poderosas o las patas más rápidas. La selección natural también favorece a los animales que resultan tan intimidantes que los depredadores dudan antes de atacarlos y que tienden a elegir presas más fáciles. La propia figura del Triceratops con la cabeza baja, los 3 cuernos al frente y el amplio collar óseo desplegado probablemente transmitía a los carnívoros una advertencia clara: si atacas, lo pagarás caro. Es posible que nosotros, los humanos, también percibamos ese terror a nivel instintivo, heredado desde aquella época. Por eso, su apariencia imponente y aterradora se ha convertido en uno de los símbolos más populares dentro de la cultura moderna de los dinosaurios. Han aparecido en numerosas películas y libros. Por ejemplo, el Triceratops ha sido representado en conocidas obras cinematográficas como Hace 1 millón de años y Parque Jurásico. Su figura tan característica sigue apareciendo en sellos, portadas de revistas populares, sitios web e incluso murales. En particular, el mural en el que el pintor Charles R. Knight representó la lucha a muerte entre el Tyrannosaurus Rex y el Triceratops goza de fama mundial. El Triceratops es un símbolo de la fuerza para enfrentarse a los depredadores, de la resistencia inquebrantable y del poder intimidante. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. Gracias por verlo. Hasta la próxima. Adiós.